Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. En el capítulo anterior, nuestro estudio terminaba en que Jacob se había separado finalmente de su suegro Labán y que habían hecho un pacto de separación. Resulta que ambos, tanto Labán como Jacob, entonces retoman su camino y cada uno se dirige hacia su tierra. Los dos estaban caminando en direcciones contrarias. Los dos llevaban intenciones contrarias en su corazón, o más bien sentimientos contrarios. De pronto Labán había iniciado su camino alejándose de Jacob, sintiéndose enojado, fastidiado en su corazón, porque recuerden que dice la palabra, él tenía envidia de que Jacob hubiera alcanzado a ser tan bendecido en todos los años que trabajó con él. Pero Jacob, al mismo tiempo, cuando se alejaba de Labán su suegro, tal vez llevaba en su corazón la tristeza de ver que habían terminado tan mal las cosas entre ellos después de tantos años de haberle servido. Sin embargo, en medio de todo esto, Jacob fue inmensamente bendecido porque llegó con sus manos vacías a la tierra de Padán Aram, la tierra de su suegro, y ya en el retorno, entonces volvía con riquezas, volvía con hijos, volvía con esposas, volvía con siervos. Dios había sido bueno con él. Además, el tesoro más grande que Jacob tenía en ese momento era saber que el Dios vivo estaba cuidando de él, estaba de su lado y que aún las personas reconocían ese favor y esa bendición que Dios tenía sobre Jacob. Aunque ambos hombres estaban caminando por el mismo territorio, es a Jacob ante quien los ángeles se hacen evidentes, se hacen visibles. Tú puedes ir tal vez por el mismo camino con una persona y los dos tener una relación muy diferente con Dios. Los dos ver las cosas de formas totalmente opuestas. Y este es uno de esos casos. Cuando eso sucede, es mejor que continúes tu camino tomado de la mano de Dios. A veces van a haber pérdidas en tu vida, a veces vas a sentir que perdiste una relación familiar, una relación sentimental, una relación de amistad, pero te digo algo, y en la experiencia, y créeme que tengo autoridad para decirte eso porque lo he vivido, es preferible perder al hombre y ganar a Dios. Es mejor tener a Dios como tu mejor amigo. Resulta que Jacob y Esaú, que eran hermanos y que habían nacido en el mismo parto, tenían una rivalidad muy marcada y entonces ya uno le había vendido la primogenitura al otro. Jacob había recibido la bendición de la primogenitura y por eso el corazón de Esaú, su hermano, que finalmente había nacido primero que Jacob, se había enardecido contra él. Incluso había pensado en asesinarlo y Jacob, por consejo de su madre Rebeca, decide huir. Y ahí fue cuando él se desplazó hasta las tierras de Padán Aram y allá duró 20 años trabajando. Ya entonces, cuando él quiere retornar a su tierra, decide buscar a su hermano Esaú para arreglar las cosas. Y lo primero que hace es enviar unos mensajeros delante de él para que se encuentren con Esaú, su hermano, y vayan como mirando a ver cómo está la situación con él. En el versículo 4 dice así: y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Mira el respeto con el que Jacob en este momento se está refiriendo a su hermano. A él lo llama señor y él se reconoce como siervo, porque él sabía que en la debilidad del carácter de Esaú era importante llegar con humildad después de todo lo que había acontecido. Jacob no buscaba una confrontación, pero sí buscaba arreglar las cosas con su hermano en cuanto esto fuera posible. En el versículo 6, estos mismos siervos regresan a Jacob y le dicen, Jacob, hablamos con Esaú tu hermano y él viene a recibirte y 400 hombres con él. Mire, en las condiciones en las que estaba en ese momento la situación, el hecho de que los siervos le estuvieran informando a Jacob que Esaú venía con 400 hombres a recibirlo, eso era casi una declaración de guerra, se podía interpretar así. Jacob tuvo mucho temor y entonces decide dividirse en dos grupos. En el versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca,
el otro campamento escapará. Yo no sé si alguna vez usted se haya encontrado en una situación de tener que huir por su vida, pero es difícil esa situación y generalmente nadie lo va a entender más que tú que lo estás viviendo. Jacob, como jefe de la familia, como jefe de ese clan que ya empezaba, se pone entre la espada y la pared y dice, bueno, wow, no me puedo devolver donde Labán, mi suegro, ya hice un pacto de separación con él, no puedo avanzar al encuentro con mi hermano porque siento temor por mi familia, por mis hijos, por mis siervos, por qué va a pasar conmigo. Y en esos momentos es cuando la fe empieza a ser perfeccionada. Yo no digo probada, porque Dios sabe que tú tienes fe, pero te obliga a ejercitarla, te obliga a perfeccionarla, te obliga a que tu fe deje de ser palabras y se convierta en tu realidad cotidiana. Y estas situaciones caóticas que se nos presentan en la vida nos tienen que llevar a eso. Entonces, basados en eso, te invito a que pienses en algún problema que tengas, algo que te robe la paz, ya sea a nivel laboral, personal, no sé, lo que puedas estar viviendo. Y utiliza ese problema para acercarte a Dios, para pedirle dirección a Él. Y entonces deja que Él obre y muestre su poder para tu vida. Así verás cómo tu fe cada día se va moldeando, se va fortaleciendo, se va perfeccionando. Y de pronto llegará el momento en el cual te rías de eso por lo que hoy estás llorando. Es de anotar que en este texto específicamente, cuando se menciona la palabra mensajero, en el hebreo se utiliza la palabra malahim. No siempre, pero en este caso utilizan esa palabra en el original. Malahim traduce ángeles. Quiere decir que cuando un mensajero es fiel a quien lo envía y no busca por sí mismo sacar provecho de la situación para bien o para mal, se convierte en alguien que es casi como un enviado de Dios, porque cumple fielmente su misión, porque es transparente, porque es confiable. Por eso en el original de ese texto, en las escrituras sagradas, se utiliza el término malahim. Cuando en este texto leemos que Jacob también a esos mensajeros les dice que le informen a su hermano sobre todo lo que él posee, en el versículo 5, cuando dice, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, no es porque Jacob quiera, digamos, presumir de sus riquezas, sino que más bien esto era como un mensaje en el cual Jacob le estaba diciendo a Esaú, hermano, mira, yo no vengo a tomar nada de lo que a ti te pertenece, yo no vengo a robarte, yo no vengo a reclamar, ya Dios me ha prosperado. Por eso es que aquí Jacob hace énfasis en que le tienen que decir que él es poseedor de todas esas bendiciones. Jacob entonces ante esta situación en la que está, en la que realmente se siente, toma un último recurso, que la verdad debe haber sido el primero. Decide orar, decide humillarse ante Dios, decide contarle lo que está pasando, abrir su corazón. Y miren lo que dice en el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aquí vemos a un hombre que está acudiendo al Dios de sus padres, un hombre que se está humillando, un hombre que está diciendo, Dios mío, si tú habías hecho pacto conmigo, Señor, si tú me habías prometido que ibas a hacer lo bueno, que ibas a estar conmigo, que me ibas a acompañar, que me ibas a proteger, por favor, Señor. Y empieza una oración muy especial de humillación, pero hay un punto muy importante, cuando él dice que pasó el río solamente con un cayado, o sea, con un bastón, por decirlo a nuestro idioma actual, y que lo había bendecido. Jacob reconoce que todo lo que posee depende de que Dios haya decidido bendecirlo, no por su esfuerzo. Este es un punto muy importante para nosotros, porque siempre debemos ser humildes ante Dios y reconocer
que lo que tenemos, que lo que somos, que lo que hemos dejado de ser. También cabe ahí que lo que hemos aprendido, que lo que hemos ganado, es sencillamente porque Dios ha estado con nosotros. Así nosotros muchas veces no hayamos caminado plenamente conscientes al lado de nuestro buen Señor. Y en el versículo 13 nos aparece algo muy bonito. Cuando tú estés entre la espada y la pared, cuando tu corazón esté afligido, cuando no sepas qué hacer, primero, ora. No lo dejes de último como hizo Jacob. Lo primero que tienes que hacer es orar. Pedir dirección del que todo lo puede, del cual desciende todo poder y toda respuesta de tu Dios, de nuestro Dios. Y después, haz lo que hizo Jacob, versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Descansa, no sigas afligido. No le prestes más atención a lo que no está en tus manos darle solución. Te vas a ganar una enfermedad tontamente. Pide dirección a Dios, llora ante Él si es el caso de llorar. Pregúntale si tienes que esperar una respuesta. Solicita el milagro que tengas que solicitar, humíllate y después descansa. Es decir, lánzate a los brazos del buen Dios y permite que Él ponga paz en tus pensamientos, en tu corazón y alrededor tuyo. También en ese momento de descansar en Él, ten por seguro que así como pasa con Jacob en este momento de la historia, Dios te va a entregar estrategias para solucionar los conflictos que tienes que solucionar, porque obviamente Dios no va a mandar un ángel para que te diga, oh tú, aquí estoy yo, vengo apareciéndome delante de ti para que me pidas un deseo. No, recuerden que estamos hablando de ángeles, no de la lámpara de Aladino. A veces hay personas que asumen que Dios es como el genio de la lámpara, que van, le soban la batica un ratico y entonces Dios está en la obligación de conceder deseos. El buen Dios al que nos estamos acercando y al que estamos conociendo a través de esta escritura no concede deseos, Él otorga propósitos. Pero cuando tú aprendes a deleitarte en Dios, entonces ahí sí viene la concesión de deseos. Por allá en el Salmo 34 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa palabra peticiones tiene un significado muy amplio que también podía tomarse como deseos, es decir, esos sueños que albergas en tu corazón. Cuando tú te recreas en Dios, cuando Él es tu mejor amigo, cuando es la prioridad en tu corazón, cuando Él es el que rige tus pasos, cuando es esa persona importante ante la cual tú le hablas, le compartes, le consultas, entonces Dios también de una forma recíproca empieza a responder esos deseos, esos anhelos que hay en tu corazón. Bueno, con esto terminamos nuestro estudio y espero que sea de bendición para todos. Les envío un abrazo.